Muy bien. ¿Qué dice la Federación Mundial de Educación Médica? ¿Cómo debemos medir la educación? Ya sabemos que la formación debe ser basada en competencias, el desempeño profesional, medible, observable, ¿no? Que la evaluación debe haber una evaluación del desempeño clínico en el estudiante a pesar de su formación, inclusive en etapas tempranas de su formación. Ojo, inclusive en sus etapas tempranas de formación. El aprendizaje está centrado en el estudiante. ¿A qué se refiere esto? Doctor, ¿acaso antes no estaba centrado en el estudiante? No, sí, también. ¿A qué se refiere? Que el estudiante toma un rol activo y el docente toma un rol pasivo. ¿A qué se refiere? Que el estudiante al tomar un rol activo es el protagonista de la construcción de su propio conocimiento. Y eso es lo que logra el significado, el aprendizaje significativo. ¿Qué significa? Este, me- ¿Estoy en mi zona? ¿Está bien? Ya. ¿Qué significa? Me voy para aquí, me voy para... ¿Qué significa? Antes teníamos la tradición que un docente en su clase magistral, ¿no? Daba su charla de 3 horas, ¿no? Y ya, o sea, era el crack, la eminencia médica que venía y ¡za! Te rayaba 4 pizarras ¿no? 158 PPTs y, Dios mío, tú estabas, ¡za! ¿No? Tratando de copiar todo lo que podías y si no pagabas a la fotocopiadora. En mis tiempos había alguien que ya lo hacía y vendía, tú salías y ya te vendían un sol, 2 soles, todo estaba inscrito, ¿no? Entonces tú simplemente leías y ya me sé todo, ya, yeah. Me acuerdo, en mi experiencia propia, ¿no? Como docente ya, galardonada, la mejor docente, estrellita para mí, todos los estudiantes, doctores, lo máximo, una crack enseñando. Yo venía con todos mis plumones y agarraba la pizarra y ¡zas! Hace 4 pizarras, toda la pared, ya llenaba paredes, todo, ya está, ya, todo, lo máximo. Los estudiantes embelecidos, Dios mío, así, ¿no? ¡Ah, su macho, cuánto, la fama! Youtuber, ya no, ya. Y bueno, sí, o sea, demostraba que yo sabía como docente, ¿no? De más, o sea, claro, ¿no? Maestría y las cosas y la experiencia y los años enseñando el mismo cursito, ¿no? Ya. Y los estudiantes realmente hasta podía decir que podían conectar, porque yo trataba de hacer preguntas, hacerlo muy dinámico, como ustedes comprenderán, ¿no? Y les preguntaba y les preguntaba y les preguntaba hasta que y generaba juicio crítico y entre la pregunta y pregunta llegaban a conectar un poco todo, ¿no? Solamente se inscribían conmigo porque en mi universidad tú te puedes inscribir el tercio superior. Todos los mejores estudiantes o el mejor rendimiento se inscribían conmigo. Era calificada como que la mejor docente, pero que exigente, ¿no? Ya, todo bien, pero el estudiante luego llegaba a clínica y decían que no sabía y que ya, doctora, ¿y qué vale? ¿Qué hacemos con su cartoncita mejor docente, doctora? Los estudiantes no llega. Llegó y no entiende, no aplica. ¿Tuvo un aprendizaje significativo? El docente era ya no, ya lo máximo. ¿Ah? ¿Tuvo un aprendizaje significativo? No. Tuvo un buen docente, muy bien formado, con mucha experiencia, pero no tuvo un aprendizaje significativo el estudiante. ¿Por qué? Porque recibió la información de forma pasiva, porque estuvo sentado y ya pues apeló a la transmisión interneuronal, apeló a la esperanza de que exista una transmisión interneuronal para que ya pues el conocimiento le llegue, ¿no? Pero yo espero que tú vengas leyendo. Yo espero que tú vengas ya con conocimientos previos. Tu responsabilidad, tú eres adulto, estás en una universidad. Sí, es que sí, en parte es responsable el estudiante. Pero como docente debe entender que el estudiante muchas veces sigue siendo adolescente. Está en un desarrollo cognitivo.
No esperes que piense igual que tú. Todavía no ha vivido lo mismo que tú. No va a tener las mismas actitudes y aptitudes que tú. Y lo estás evaluando e incluso interaccionando como que sí. Esta es mi opinión. No hay nada relevante o no creo que exista una evidencia científica de lo que estoy diciendo, pero, y yo soy muy cautelosa en decir lo que es mi opinión, ¿no? Y de lo que sí hay evidencia, ¿no? Esto es mi opinión, pero lo que sí se puede decir que a partir de esta opinión que tengo, sí hay evidencia científica respecto a que cuando se da un otro tipo de aprendizaje, donde el estudiante toma el rol protagonista, es decir, el docente ya no llena pizarras, el docente ya no escribe. Es la famosa aula invertida, pero con matices, en un contexto que entendemos que el estudiante está todavía en desarrollo cognitivo, ¿no? Entonces, se le motiva, se le incita, se le facilita información guiada, estructurada, pero que él lea y yo me aseguro dar pautas, estrategias para que lo haga. No simplemente espero que lo haga. Doy estrategias para asegurar que lo haga, para que cuando lo haga y construya su propio, construya su propio conocimiento, Vygotsky, venga y diga, ok, lo pude entender, lo comprendí y a clase simplemente consolido mi aprendizaje. Y cuando el docente comienza a interactuar de forma pasiva, pero dominando metodologías activas, porque no simplemente es, ok, qué chévere, me siento y ahora todo lo va a hacer el estudiante. No, tiene un rol facilitador, pero que domina metodologías activas, una estructura, no perfecta, pero compleja del ABP, del ABC, el trabajo colaborativo, de lo que fuese, pero que forma pensamiento crítico en los estudiantes y lo puede guiar y lo puede estructurar en esta metodología que no es presentar un caso, no es eso. Es, creo que ha quedado la grabación de ABP, el año pasado lo hicimos, ¿no? Den una revisadita. Tiene toda una estructura, tiene una secuencia lógica, didáctica. Y si yo lo llevo por ese camino y puedo aplicar esa metodología e incentivo que el estudiante tenga un rol activo, y ya es el estudiante que construye conocimiento y yo lo guío y le doy casos y le doy preguntas socráticas y le doy caminos, rutas, pistas con metodologías y gamificación, puedo generar un aprendizaje significativo. Entonces, ese estudiante pasa a clínica integrando mejor sus conceptos. ¿Qué significa? Que ese rol del docente termina siendo más facilitador y que el rol del estudiante comienza a ser más protagonista de su propio aprendizaje. Conceptos metodológicos en la educación médica le hablan de el autoaprendizaje regulado. Y es súper retador porque, ok, un estudiante que tenga un autoaprendizaje regulado significa que es responsable, que es autónomo, que es autocrítico, que tiene pensamiento crítico y todas esas actitudes que todavía están en proceso. Entonces, no esperemos, sobre todo en preclínicas, que ya, pues, o sea, tengo un aprendizaje solito y que solito le nació todas estas actitudes. Lo tengo que fomentar. Y lo tengo que fomentar. ¿Y cómo lo fomento? Hay técnicas de aprendizaje para eso. Existen técnicas. Podemos profesionalizarnos en esto para poder fomentar el aprendizaje significativo en los estudiantes. De esta manera, se ha podido evidenciar que cuando utilizamos estas metodologías activas, sobre todo ABP en preclínicas y ABC, que es análisis basado en casos en clínicas, logramos aprendizaje significativo, mejor toma de decisiones, seguridad del paciente y pensamiento crítico. Pero hacerlo bien, ¿no? Digamos, estructurado. Y el docente deja de ser un simple transmisor de conocimientos
que lo único que va a lograr es fama de repente, ¿no? Se va a hacer famoso, YouTube, influencer de repente, que existen muchos, ¿no? Pero en el estudiante no está generando aprendizaje significativo, ¿no? Ahora me voy a recibir críticas en redes sociales, pero bueno, yo estoy hablando con evidencia. Entonces, tenemos que tener, ¿no?, un gran entendimiento de lo que se espera de un estudiante. Otro estado del arte para mí, ¿no? Desde la investigación. ¿Y cómo desarrollo un rol estudiante activo? Es otro estado del arte porque realmente un chico en estos tiempos y sobre todo en universidades privadas, los chicos vienen 17 años, aún son menor de edad y van avanzando, ¿no? Entonces, y hay de todo, diferentes contextos sociales, culturales, económicos, en fin, pero todos tienen que tener el mismo rol, ¿no? Y todos tienen que tener la misma actitud, y todos tienen que ser protagonistas de su conocimiento, ¿no? Es retador, es retador. De repente para una universidad con pocos estudiantes, y yo soy un docente que tengo 4 estudiantes, perfecto, lo puedo manejar mejor, pero de repente tengo un docente que viene con 500 estudiantes, porque hay universidades y universidades, depende de la situación, un poquito más difícil, ¿no? Entonces, em, esto es retador y todo va en función al contexto y los entornos, ¿no?, de cada universidad. Siguiente. ¿Cuál es nuestra problemática en la docencia médica? ¿Cuáles son estas brechas que se han podido identificar? ¿Cuál creen? Por lógica. Que no existe una, o sea, que hay limitación en la educación médica basada en competencias. Porque un ejemplo por ahí que ustedes han podido identificar, ¿no?, en su práctica diaria como docente. ¿Cuál cree usted que es una brecha que limita a poder aplicar la metodología de este enfoque por competencias? No todos tienen el mismo expertise o entrenamiento, ¿no? De repente hay diversos grados de preparación o conocimiento, entre comillas, ¿no? Y eso es una gran limitación porque no podemos homogenizar. Y terminamos dando una formación de un mismo ciclo a unos de una forma y a otros de otra, ¿no? Son realidades. Pero sin duda, cada universidad cuenta con estrategias, ¿no?, y planificaciones que van mirando, ¿no?, cómo seguir haciendo su mejora continua, ¿no? Sin duda. No obstante, como docente, y de lo que usted tiene control y le es pertinente, es decir, ok, yo no soy formador en educación, yo soy médico, tengo un perfil médico. Usted no es abogado, no es educador, no, pero estoy formando como educador. Y hay maestrías y doctorados en educación médica en Inglaterra, en otros países, ¿no? ¿Y usted en qué situación está? Entonces, no es que por default vamos enseñando a las personas, estamos formando médicos. Entonces, tenemos que tener esa pertinencia de decir, ok, me tengo que formar y tengo que, primero, concientizar de que el enfoque por competencias tiene evidencia científica que funciona y que es posible el aprendizaje significativo. Y que yo formo parte y tengo la oportunidad de formar parte de este proceso. ¿Qué falta ahora? Decir, ok, ¿dónde me encuentro yo? Hacer mi propio análisis situacional, mi diagnóstico situacional. Esto sí, esta es mi fortaleza, esta es mi debilidad, esta es mi amenaza, ¿no? Esta es mi oportunidad de mejora. Me tengo que capacitar en este tema, en este otro tema, y ahí nace tu desarrollo docente. Y tenemos que hacer un diagnóstico situacional anual, propio. No esperemos que cada universidad te diga en qué estás bien, en qué estás mal. Hay una autoevaluación, una autocrítica. Y tú puedes fomentar tu propio desarrollo profesional docente. En este curso me tengo que preparar en estos temas, me tengo que preparar en este otro tema, en este otro tema.
Cada universidad establece sus criterios según sus ejes, ¿no? Pensamientos, perfecto. Tenemos que capacitarnos en nuestra universidad, porque cada universidad lo va a alinear a su perfil de egreso, lo va a alinear a sus competencias. Entonces, ¿no? Vamos a nuestras capacitaciones en la universidad, sería una pregunta socrática que les dejo en reflexión. Sí, no, cada quien responde. Para usted es importante, con mayor pensamiento crítico, ¿ah? ¿Es importante que asista a estas capacitaciones de su universidad? Sí, no. ¿Y en qué elementos, componentes tendría que participar? ¿No? ¿Qué propuestas por iniciativa usted va a proponer a su universidad? Oye, yo necesito esta capacitación, esta otra, me he dado cuenta. ¿Ha propuesto usted planes de mejora para usted mismo? O sea, fíjense, abrimos un abanico de posibilidades por mejora. Muy bien, pero la problemática en la docencia médica, digamos, yo lo podría dividir en 4 pilares. Desde la docencia, que no, como bien dijo el doctor, no todos estamos entrenados en educación médica, en metodologías activas, ¿no? Y aplicamos bien la metodología, el enfoque por competencias, o podemos evaluar lo que queremos con los verbos que queremos y las acciones que queremos. El docente es un pilar. ¿El otro pilar cuál sería? El otro pilar, ¿cuál sería? Si el docente es una problemática, una brecha para poder realizar el enfoque por competencias, ¿el otro pilar quién sería? Los estudiantes que no vienen con el rol claro. Y a veces yo les digo a mi equipo, no es que el estudiante no tenga no tenga el rol claro, es que no se lo decimos. Y es más por desconocimiento que por actitud. Entonces yo le digo, usted como docente, se lo dijo el primer día de clases, está en su sílabus, donde ¿qué esperas de él? ¿Cuál es la expectativa que tú tienes de él? Tú le dices el primer día que tiene que venir leyendo, que tiene que tú esperas esto, que Vygotsky dijo esto y esto y esto y esto y esto. Porque el estudiante está en formación cognitiva. Y en la segunda lo retroalimenta, que tenemos que ir concientizando. Y no tiene claro o en proceso su rol activo, ¿no? El tercer punto, el tercer pilar, ¿quién será? La universidad. Porque qué lindo el enfoque por competencias, pero no hay ambientes, yo quisiera un mejor ambiente, yo quisiera, para poder aplicar la metodología, no sé, pues tal maqueta, tal otra, ¿no? Qué sé yo, la infraestructura, el plan curricular bien diseñado, ¿no? O actualizado, ¿no? Un equipo, ¿no? Administrativo, autoridades, o sea, todos formamos parte de, ¿no? Y el último punto sería el diseño del sílabo, con sus sistemas de evaluación, que ya es lo más micro, ¿no? Pero también es importante, porque es tu planificación de cómo tú enseñas, el cómo y el para qué enseñas, y ahí están tus competencias, ¿no? Entonces, yo lo podría reunir en estos 4 pilares que hay que mirar, ¿no? Y que se enfoca en cómo haces una clase magistral. La clase magistral no permite medir competencias. Ok, lo hago en mi teoría. Ya está bien, hazlo en tu teoría. Está en tu sílabo. Tú diseñas el sílabo, quien quiera que lo diseñe. Pero ¿dónde aplicas la metodología activa? Tenemos que pasar de lo teórico a lo práctico. Menos teórico, más práctico, porque necesitamos que cocine, no que sepa. Ya, pero tiene que saber, ya, perfecto, está bien, la teoría, que sepa. No estamos diciendo que no lo haga. Estamos diciendo que tenemos que crear espacios para todo, no para una sola cosa. Entonces está en tu clase magistral, pero que sea interactiva, que sea con un plus
¿no? De ABP, qué sé yo, pero luego en tu práctica aplícame pues competencias. Escasa formación pedagógica formal, lo que hablábamos, ¿no? O no es homogénea. Evaluación memorística, eso es una brecha importantísima, la evaluación. Formamos competencias, generamos juicio crítico y después la evaluación memorística. Todo tiene que estar en ese hilo integrador, ¿no? La retroalimentación. La metodología activa no es metodología activa si no hay retroalimentación. Y no hay competencias si no hay una metodología activa. Las competencias se enseñan siempre por metodologías activas. Todo está como conectado, ¿no? Entonces, qué importante es retroalimentar, porque estamos entrenándolos para. Una clase magistral no te permite identificar si sabe, si hace, y lo peor, tampoco te permite retroalimentar. En ese retroalimentar, ¿sabes qué estamos salvaguardando? En ese retroalimentar, como docente, que está implícito, ¿eh? A veces no está explícito, a veces sí, según tu rúbrica, pero muchas veces está implícito. ¿Qué creen que logran con el retroalimentar? Además que ellos corrijan sus errores, ¿no? Y vayan mejorando sus conceptos. No te hablo desde el conocimiento. La retroalimentación mejora lo procedimental. Si yo te retroalimento y te digo, mira, cuando cocinaste o cuando intentaste integrar los ingredientes, utilizaste mucha sal y en vez de sal usaste azúcar. Este es azúcar y este es sal. Entonces, miren lo que estoy logrando. Mejoro, en la siguiente oportunidad lo voy a hacer mejor porque lo pude retroalimentar antes de. La siguiente oportunidad ya no va a usar azúcar, va a usar sal y va a cocinar mejor. No tendrá mejor toma de decisiones, no tendrá mejor seguridad del paciente a la larga. Miren lo que llega a trascender una buena retroalimentación. Y lo mejor de todo es que cuando yo retroalimento, y hablo face to face, ¿ah? Cuando yo retroalimento y te digo, pero ¿por qué te equivocaste? Te enteras de cosas que ni podías imaginarte que podías enterarte. ¿Y qué estás retroalimentando? Lo principal que dijimos en un momento, que era mi opinión, la actitud. Yo he podido ver a lo largo de mi experiencia que cuando hemos retroalimentado chicos, estaban a punto de desertar, a punto de tirar la toalla, no podían más. Y no porque se habían equivocado, habían usado la sal, pero la vida salió muy salada, entonces ya estaban frustrados, ya no voy a ser médico porque no lo hice bien. Pero utilizaste la sal. No, pero ya no, me muero. Y la retroalimentación permite inspirar, motivar. La retroalimentación permite fomentar una actitud resiliente. Quien no retroalimenta no puede hacer enfoque por competencias. Esa es mi conclusión. Siguiente, por favor. Dicho esto, creo que era yo, que no funciona esta cosa. Tengo que establecer una ruta, ¿no? He tratado de ser lo más sintetizada posible y estructurada en ponerle números, ¿no? Pero he tratado de poner una ruta a un perfil docente médico. En este nuevo enfoque por competencias, en el que entiendo que tengo que retroalimentar, ¿no? Que tengo que inspirar, que soy facilitador, que tengo un rol más pasivo, pero guío, inspiro, retroalimento. ¿Cuál es mi perfil como docente? ¿No? Y entonces ahí nace un nuevo rol del docente. Recuerden que en este enfoque por competencias su rol es facilitador del aprendizaje.
tienes que ser un guía. Todas tus preguntas que tú quieras hacer y proponer bien planificadas, tienen que ser siempre generando pensamiento crítico. Pero yo quiero hacer preguntas socráticas, hágalas, pero con pensamiento crítico. No, yo quiero hacer un debate caso clínico, hágalo, pero no, yo quiero formular hipótesis, hágalo, pero escúcheme, señor, con eso, ¿usted está haciendo pensamiento crítico? Sí, perfecto. Y eso que usted está haciendo está alineado a su estrategia didáctica, a su metodología, a su competencia, a su perfil de egreso, sí, le aplaudo. Pero si no, ajústese. ¿Cómo me ajusto? Bueno, primero capacítese para que sepa cómo hacerlo bien y se ajusta. Eso es, ¿no? Eso es. Y el reto del educador médico en el Perú es pasar de enseñar a formar competencias. Entonces, vamos a definir cómo es un docente médico competente. Ay, las competencias del docente, ¿no? En todo este rubro de tu plan curricular, seguimos en el plan curricular. Habíamos dicho, ok, ya tengo mi perfil de egreso, mis objetivos. ¿De ahí qué sigue? Las competencias generales específicas. Y de ahí haces tu plan de estudios. ¿Qué significa el plan de estudios? Ya estructuras, si bien tus competencias nivel 1, nivel 2, nivel 3, estructuras qué cursos vas a hacer, cuántos créditos vas a tener, cuántas horas van a hacer, qué cursos van a hacer, etcétera, etcétera. Pero el plan de los cursos lo vas a diseñar pensando en tu perfil de egresos, pensando en tus objetivos educacionales, pensando en tus competencias. No es que lo vas a hacer, ya vamos a hacer fisiología y después vamos a hacer anatomía. Y así, ¿no? Quiero hacer salud pública y después voy a hacer infecto. Podría ser, pero eso depende de cómo es tu perfil de egreso, ¿no? Luego que tienes todo ese recorrido, nace tu malla curricular, y después de tu malla curricular vienen algunas otras consideraciones y ahí viene el perfil docente. Porque claro, si yo digo que quiero formar de esta forma y yo digo que quiero que tengan estas competencias y que lo voy a hacer de esta manera, tengo que tener un perfil del docente. No es que cualquiera pueda enseñar. Debe ser un docente seguramente que conozca metodologías activas, que sepa de enfoque por competencias, que tenga habilidades blandas porque tiene que retroalimentar. Significa, estimados colegas, que el perfil docente está cambiando y hoy necesita nuevas competencias. Y que ya no basta que el docente tenga conocimientos clínicos, expertise técnicos del conocimiento, que sea el especialista, pues, ¿no? Subespecialista. O sea, no digo que no, se necesita, pero además tener otros conocimientos, ¿no? Habilidades pedagógicas, juicio crítico y ético, capacidad de evaluar por competencias, comunicación efectiva. Todo gira en torno de habilidades blandas. Y hoy por hoy, manejo de herramientas tecnológicas. Entonces, ¿a qué se refiere con competencias clínicas del docente? Es que el docente enseña con base en evidencia y experiencia. Con base de evidencia y experiencia. Tiene que tener un respaldo científico de lo que está diciendo. Tiene que dominar su especialidad. Integrar lo básico con la clínica. Resolver casos, modelar razonamiento clínico. ¿Pero es suficiente? No, ahora tiene que considerarse las habilidades blandas, las metodologías activas, la resolución de problemas e incluso la tecnología. Tecnología en educación médica, ¿no? No vaya a ser, no estamos hablando de tecnología, pues,
¿no? Robótica y no sé qué, no, no estamos hablando entornos de la educación, ¿no? La competencia evaluativa. El docente además tiene que ser competente en evaluar el desempeño clínico. Por lo tanto, tiene que ser competente en elaborar, o sea, diseñar y usar rúbricas y aplicar rúbricas. O sea, no basta con que ya las uses, diseñas, elaboras, usas, aplicas. ¿De qué más debe ser competente? Aplicar ECOE. Porque esto es lo que se nos viene. Ya se nos viene prontito. Tienes que saber aplicar ECOE o algunos otros instrumentos que también existen para poder medir competencias. Y dar retroalimentación formativa. Hay una estructura para dar retroalimentación formativa. No es que te hablo ya, pues no, lo que se me ocurre te voy hablando. Hay una estructura específica de retroalimentar. Hay diferentes métodos. Y evalúa lo que el estudiante hace, no lo que sabe. Entonces miren cómo es que nacen ya nuevas competencias. ¿Qué otras competencias son importantes? Desde la actitud, la comunicación y la ética. ¿Qué incluye este tipo de comunicación? Claro, obviamente hablamos de la comunicación asertiva, pero un entorno educacional, ¿no? Debe haber un feedback respetuoso. ¿No les ha pasado bueno, en mi época pasaba, ¿no? El feedback a veces o no lo había o no era muy respetuoso, ¿no? Y tampoco genera aprendizaje significativo, ¿no? Y yo sé que, claro, vamos a decir, hay opiniones diversas y diferentes posturas, ¿no? Hay quienes dicen, ah, estamos formando gente de cristal y qué sé yo, y que el otro, ¿no? Habría que investigar, ¿no? Investigar, evidenciar con la formación A y con la formación B para poder reconocer la mejor forma de retroalimentar que posteriormente a qué nos lleva, ¿no? Pero lo que sí está demostrado es que el feedback respetuoso tiene un aprendizaje significativo. Eso sí está demostrado. También lo que está demostrado es que el feedback entre pares o sea, entre pares, entre estudiantes, la corretroalimentación y la birretroalimentación va de estudiante, docente, estudiante, también crea aprendizaje significativo. Hay varios estudios de por medio, ¿no? De hecho, incluso estudios en nivel primaria, ¿no? Su inicial, varios estudios sobre ese tema. El modelo de conducta profesional. Claro, cada universidad va a establecer su política de conducta, ¿no? Su reglamento del profesor. Ética en la enseñanza clínica, ¿no? ¿Por qué? Porque esta parte de comunicación, de ética, de conducta es importante. Finalmente, porque somos un modelo a seguir. ¿No? Recuerden esto, ¿no? Somos un modelo profesional. A veces, más de lo que decimos, somos el ejemplo de lo que hacemos. Y tenemos que ser coherentes. El estudiante aprende significativamente no por lo que dices, sino por lo que haces. Fíjense esto, ¿no? Y parece detalles irrelevantes, pero no lo son. Cala en el estudiante. De repente aquí mi colega que ha hecho muy bien la actitud en estos manejos, doctor, podría ser también ahora la actitud en entornos educacionales. Sería una tesis muy interesante, ¿no? El perfil en el marco de la calidad y desarrollo docente. En el marco de la calidad, ustedes saben que nosotros nos regimos a normativas
¿Qué dice la ley universitaria? Nos regula. ¿Quién es un docente universitario? El docente universitario, según la ley universitaria, es aquel que tiene el título, el bachiller, el título de médico, pero que además cuenta con la especialidad para ser docente, debidamente registrada en SUNEDU y de forma presencial, bajo la modalidad presencial, es decir, escolarizada. Eso dice la ley. Si no lo hacemos, no cumplimos con la ley. Entonces, para ser docente de una universidad, tienes que cumplir o con la especialidad debidamente registrada en SUNEDU bajo la modalidad de la presencialidad o escolarizada, o una maestría debidamente registrada en SUNEDU. Yo tengo la maestría, está en SUNEDU, no puedes enseñar. No puedes enseñar. Puede haber la condición de un jefe de práctica, que pueden ser médicos generales sin título de especialidad o maestría, y pueden tener una formación, ¿no?, en la docencia. Eso sí es factible, pero solamente en práctica. ¿De acuerdo? No te pueden programar en una teoría. Y si te programan en práctica, en algunas universidades, según política ya, dual, ¿no? O sea, el de teoría y el jefe de práctica, el docente y el jefe de práctica. Lo mismo sucede en los hospitales, aunque claro, es más, cada hospital tiene sus propios reglamentos y normativas, ¿no? Entonces es más fácil poder cumplir, pero en líneas generales, un tutor supervisor tiene que ser, o sea, el que te enseña teoría en la universidad tiene que ser también con la especialidad. Rige lo mismo. Un residente no puede enseñar porque eso lo dice el Ministerio de Salud, ¿no? La ratio que se tiene que cumplir según SUNEDU 5.1 en entornos hospitalarios, según el Ministerio de Salud 3.1. A lo que yo quiero llegar es que hay normativas que nos acomodan nuestro perfil. Sobre ese perfil que rige la norma, viene el perfil docente que establece tu plan curricular. ¿Qué dice el perfil docente? Tú dices, a ver, si yo voy a tener un enfoque por competencias, si digo que el perfil de egreso va a ser humanista, si digo que va a ser tecnológico, entonces tengo que tener un perfil docente acorde a eso, a lo que va a formar. El perfil docente es un médico, líder, tecnológico, que aplica habilidades blandas, que, no sé, pues que sabe de metodologías activas. Cada carrera genera su perfil docente. Hasta ahí voy. Perfil docente que te lo dice la normativa. Perfil docente que establece el plan curricular. Ahora viene un medio más chiquitito, el perfil docente que requiere de acuerdo al curso. Porque el curso en su sílabus se establece los contenidos, la metodología ya específica que va a tener, entonces va a tener un perfil docente del curso, alineado al perfil docente en la carrera, alineado a la normativa institucional, de acuerdo al reglamento del profesor o de lo que fuese, alineado a la normativa del país a través de SUNEDU. ¿Se dan cuenta cómo es que jalamos el hilo? ¿No? Y el colegio médico también da su aporte, al igual que estándares internacionales como la Federación Mundial de la Educación Médica, ¿no? y otros organismos que pueden aportar. Con ese criterio expuesto, viene una siguiente etapa. Ok, yo ya conozco mi perfil docente, entiendo que necesito un perfil en un curso, en un plan curricular, en una normativa, ¿no? Perfecto. Pero va a haber una brecha. Indiscutiblemente vas a tener una brecha, porque algo te va a faltar en el plan curricular. Pues en el curso cumples, pero en el plan curricular algo te faltó llegar. O lo tienes, pero puedes potenciarlo y puedes mejorarlo.
De repente tu perfil dice, y maneja todas las tecnologías del aprendizaje, y tú manejas 2 y te faltan 5. Tengo que saber mi perfil docente. ¿Dónde está en el plan? ¿Dónde está el perfil docente? En el plan curricular. Y tengo que identificar mi brecha. ¿Cuánto estoy cumpliendo? ¿Qué cumplo? ¿Qué no? ¿Cuánto me falta por mejorar? Y según eso, viene un desarrollo docente. Te vas a desarrollar para mejorar el perfil, para potenciar el perfil y para seguir mejorando. Entonces, te creas una trayectoria. Y según tu trayectoria, ¿no? Va a haber una vinculación más estable en tu universidad. Hay procesos de fomento en el desarrollo docente. Hay universidades que tienen sus políticas que también está regida por la ley universitaria, ¿no? Los ordinarios, los extraordinarios, viene otro tema que no es tema de hoy, pero tengan en cuenta que también existe todo eso. Entonces, todo tiene un desarrollo docente y pasas desde junior a senior. Puedes haber sido ayudante, jefe de práctica, docente y formador de formadores, ¿no? Hay los mentores, los coordinadores, cada universidad pone su nombre. Y tu progresión debe ser basada en competencias. Pero para que seas de junior a senior, tienes que haber hecho un desarrollo docente. La universidad tiene un plan de desarrollo docente, cada universidad. Y establece criterios propios en qué se va a desarrollar. No, es responsabilidad compartida. Pero yo como docente, ya tú personalmente, también debes tener tu propia planificación de desarrollo docente. Hay una capacitación también que en algún momento he hecho de esto, muy linda con taller. Ojalá se pueda propiciar en otra oportunidad, ¿no? Donde identificas tu brecha, o sea, es muy bonito. Y estableces una planificación en 1 año, en 2 años de cómo lo vas a lograr y en dónde lo vas a lograr, ¿no? Y en 2 años, a lo cápsula del tiempo, ¿no? Abres y dices, vamos a ver cuánto avancé, ¿no? Entonces, si el docente no solamente enseña, sino que fomenta pensamiento clínico, crítico, y construye competencias profesionales que impactan con la calidad del sistema de salud, no es inherente decirles que debemos desarrollar un proceso de mejora continua. Entonces, ¿qué necesita el país? ¿Qué necesitan las universidades nacionales y privadas? ¿Qué necesita nuestro país? Y les digo, como que esto es de todas las universidades, que los docentes sepamos saber qué es una competencia, que sepamos tener instrumentos de evaluación que midan competencias y que sepamos aplicar adecuadamente las competencias con la acción según el verbo que dice tener su sílaba. Estoy diciendo algo que parece complejo. Bueno, sí lo es, pero lo podemos perfeccionar y tenemos que seguir haciéndolo, ¿no? En espacios como este, en otros que enseñen, hay maestrías, hay doctorados, hay diplomados, hay cursos, existen, ¿no? Entonces tenemos que seguir perfeccionándonos por un sentido de vocación, ¿no? Así como hay vocación del servicio para para el paciente, por un sentido de vocación en la formación de los estudiantes en medicinas que son formadores, que van a ser médicos que salvan vidas, ¿no? Es así, ¿no? Es interiorizar eso, ¿no? Hasta aquí llegó el primer bloque. ¿Preguntas?